Vamos a continuar con la segunda etapa de esta sesión y es la de las preguntas. Vamos a abrir la urna, como ustedes observan, está sellada. Ok. La primera participante es la doctora María Esperanza del Rocío Córdoba Plaza. Sí, pasa 5, por favor. Toma las 5 simultáneamente y me las entrega, por favor, maestra. Muchas gracias, maestra. Voy a abrir cada pregunta, la leeré para la comunidad y enseguida la maestra tiene 3 minutos para responder. ¿Tendré el cronómetro? Sí. Pregunta número 89. ¿Cómo considera usted que se vincula el consumo de drogas en los universitarios con el clima de violencia social que se vive en la entidad y cuáles serán sus propuestas para combatir estos problemas? Pregunta de los académicos. Muy bien, me parece que el consumo de drogas es un fenómeno, es una problemática que estamos viviendo a nivel generalizado. Mucho de ello tiene que ver con que los jóvenes no tienen suficientes alternativas y están con una meta cierta, clara. Esto, por supuesto, que se vincula con el clima de violencia y mi proyecto de paz está abordándolo. Lo que hemos detectado en las casi 9,000 encuestas que al final vamos a levantar en las regiones de la Universidad Veracruzana es que el consumo está cada vez más a mano, es más fácil estar en contacto con drogas de diverso tipo. Sí creo que los estudiantes tienen este contacto cercano, pero me parece que es responsabilidad también de nuestra planta docente, de nuestra planta académica, informar sobre esto, informar sobre las problemáticas a la salud sociales que puede tener este consumo. Hay una vinculación directa con la falta de oportunidades y el ocio dirigido hacia este consumo, además que son fácilmente captables por digamos, el narcomenudeo, por ejemplo. Es muy fácil que capten a los jóvenes, sobre todo en un clima en el que se ofrece de manera muy a la mano, muy al alcance, un sinfín de satisfactores, entrecomillado, que les permiten ser más populares o ser más destacados en sus grupos. Creo que esto requiere de una intervención muy dirigida hacia tanto los problemas de salud que esto puede causar, los problemas sociales que esto puede causar y la relación con la violencia.
Sabemos que hay una violencia directa, una relación directa entre la violencia social y la violencia doméstica. Y esto a lo que nos lleva es a que estas violencias se presenten a veces sin ningún contrapeso. Creo que la sociedad también debe responsabilizarse por estas cuestiones, por esta problemática que padecen nuestros jóvenes. Gracias. Pregunta número 81. ¿Considera que las horas que le restan a un profesor de tiempo completo para realizar investigación con calidad sean suficientes si al distribuir su carga académica debe cubrir 20 horas de docencia? Pregunta de los académicos. No creo que sean suficientes. Hay que tener en cuenta que para impartir 20 horas de docencia se necesita alrededor de otras 20 horas para preparar esas clases. Y por supuesto, en esta exigencia de carga diversificada que tenemos ahora, tener 20 horas frente a grupo es un exceso. Me parece que sí hay que contemplar esto y no exigir en ese sentido tantas horas, digamos, estamos hablando de 20 de docencia, 20 horas de preparación están prácticamente cubriendo su carga. Creo que en este sentido tenemos que revisar muy seriamente cómo se están repartiendo las cargas de los académicos. Hay propuestas de que los profesores PRODEP tengan menos, con perfil PRODEP tengan menos carga. Creo que esto es muy sensato. En el caso de los docentes y las docentes de facultades, que hayan ingresado al Sistema Nacional de Investigadores, se tiene esta oportunidad de tener menos carga que no siempre se cumple. También los investigadores, aunque tenemos digamos, nuestra principal función es investigar, en muchas ocasiones damos hasta 3 clases porque estamos, por ejemplo, en mi caso que soy nivel 3, estoy obligada a dar clases en licenciatura, además clases en posgrado y llegan semestres en que tengo 3 diferentes cursos. Esto no es un caso único. Me parece que hay que revisar claramente esta manera en que se distribuyen las cargas y que no empecemos, cuando se nos hace nuestro horario de trabajo, pareciera que empezamos a las 7 de la mañana a impartir clases y terminamos a las 9 de la noche. Creo que cada vez se valora menos el trabajo académico y estamos hasta altas horas de la noche, incluso de madrugada trabajando, y esto es factible de verlo, sobre todo en momentos en que tenemos que entregar una serie de informes y además concursar para estos espacios de evaluación nacional como PRODEP, como el SNI, y que además de eso tenemos que calificar y atender tesis. Entonces yo creo que hay que atender esta problemática, sobre todo en el caso de estos profesores y profesoras que tienen diversificación de carga por pertenecer a alguno de estos sistemas de evaluación. Gracias. Pregunta número 32. ¿Cómo lograría que la asignación de plazas de tiempo completo sea con base en el perfil académico y la trayectoria profesional de los aspirantes y no por cuestiones de afinidad, amistad o parentesco? Pregunta de los pasantes o graduados. A mí me parece que lo que se debe es tener dentro del jurado algunos miembros externos a las facultades. En el caso del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, esto ha tenido muchísimo éxito para evaluar fuera de los, digamos, de ciertas afinidades, de ciertas simpatías o de ciertos compromisos que se pueden tener. Muchas veces las plazas salen con nombre y apellido y lo sabemos, y se han dado casos bastante penosos recientemente que creo que vale la pena evaluar. Tenemos que modificar estas maneras de conformar en primer término los perfiles y en segundo término los jurados.
creo que si estamos en un sistema donde se valoran los méritos, estos méritos deben ser ponderados muy acuciosamente porque hay muchos aspectos que no acaban de valorarse y sabemos que quienes están ocupando estos espacios de mayor trayectoria, de mayor firmeza, de mayor liderazgo académico, a veces no son contemplados en nuestros instrumentos de evaluación. Me parece que debe haber un espacio donde esto se pondere, porque con los topes que se ponen no acaba de ser. Claro, debe haber topes, pero aparte una calificación extra en el caso de los académicos y académicas que estén concursando por plazas y que sean digamos, más reconocidos y más capaces en el tipo de plaza que se está concursando. Gracias. Gracias. Pregunta número 73. ¿Considera que el MEIF ha incrementado la deserción? Pregunta de los académicos. Es claro que ha habido un aumento de matrícula. Sin embargo, me parece que hay algunos aspectos del MEIF que sí están contribuyendo a que los estudiantes deserten. Uno de ellos es el momento en que se tiene que concursar las materias del área básica, y esto conozco muchos casos que como se les da preferencia a los estudiantes de primer ingreso o de los semestres más tempranos para cursar estas 4 materias, una vez que han transitado el 50% de la carrera ya les resulta muy difícil. Entonces, me parece que esta es un aspecto que favorece la deserción. Los horarios quebrados también favorecen la deserción porque muchos de nuestros estudiantes tienen que trabajar y lo vemos todos los que damos clase, todas las que damos clases, que luego son muy faltistas porque tienen que asistir a pues, sus labores remuneradas. Y por último, el hecho de que trasladarse muchas veces entre facultades requiere de ingresos extra que los estudiantes no tienen. Por ejemplo, me comentaban en Poza Rica que hay, en el caso del área electiva, no hay la suficiente oferta en las facultades de Poza Rica y tienen que buscar, por ejemplo, en Tuxpan y trasladarse a buscar esta oferta educativa. Muchas veces también no pueden cubrir experiencias educativas en artes porque no existe esta oferta en las regiones. Entonces, esas son parte de las cosas que tenemos que revisar y que creo que sí contribuyen a que los estudiantes deserten y las estudiantes. Gracias. Pregunta número 119. En caso de llegar a la rectoría, ¿cuáles serían los criterios que consideraría para elegir a los vicerrectores? Preguntas de funcionarios. Me parece que tendrían que ser personas muy destacadas en su comunidad. Yo creo que en todas las regiones hay excelentes académicos. Creo también que tendría que hacerse un sondeo en cada región para conocer cuál es la opinión que tiene la comunidad de estos posibles candidatas y candidatos a las vicerrectorías. Es claro que el mayor porcentaje de académicos con estas evaluaciones nacionales, estos mecanismos de evaluación nacional, están
en Jalapa, pero también como parte de la estrategia es elevar estos niveles y tratar de que un mayor número de académicos ingresen al Sistema Nacional de Investigadores y a los perfiles PROMEP. Tendría que ser alguien con esta sensibilidad para impulsar a los académicos y académicas de su comunidad a dirigirse a, digamos, estas mejoras. Creo también que es necesario evaluar muy bien cuáles son los compromisos que pueda tener cada uno de los y las aspirantes a la rectoría en términos de su visión de la universidad, su compromiso, por ejemplo, con ciertas problemáticas actuales de Veracruz. Me parece que equidad de género, cultura de paz, sustentabilidad, tendrían que tener un compromiso, interculturalidad, por ejemplo, en el caso de las regiones que requieren, bueno, que son todas, que exigen esta visión intercultural. Creo que esto tendría que ser muy bien ponderado. Gracias. Muchas gracias a la doctora María Esperanza del Rocío Córdoba Plaza. Enseguida invitamos a la doctora Sara de Ifilia Ladrón de Guevara González para que tome las preguntas correspondientes. Pregunta número 82. ¿Cuál es su plan de trabajo para fortalecer los nuevos planes educativos, infraestructura, plantilla docente? Pregunta de los académicos. Son varias preguntas en una. Por un lado tenemos la planta de infraestructura, por otro lado tenemos la planta académica, son partes de nuestros recursos, son los recursos humanos y los recursos materiales. Creo que la intención de inicio es con el recurso humano, quizás es el más importante, y de hecho a estos 4 años fue al que le dimos prioridad. Con las carencias que teníamos estos 4 años, logramos pagar las quincenas en cada ocasión y las prestaciones ligadas al contrato colectivo de trabajo, y no recurrimos al recorte de personal, que era una recomendación que se hacía incluso gubernamentalmente, que se está haciendo, de hacer recortes de personal en la medida en que los recursos son insuficientes para el pago de las obligaciones contractuales. Eso significa un compromiso institucional importante de inicio con los recursos humanos de la universidad, que esos hemos sostenido. Y por supuesto que para atender una mayor matrícula requerimos de más maestros, también de más infraestructura, pero estos maestros deben de ingresar a la Universidad Veracruzana por méritos, por concursos y por estos planes de desarrollo, el que es institucional, pero el que es también de cada dependencia. Cada dependencia hace su pladea, construye así cómo quiere crecer, y cada dependencia señala, cada facultad, cada instituto, cómo requieren de sus plazas de tiempo completo y para atender qué, cómo van a crecer en matrícula o cuáles son las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se tiene en ese instituto, o cuáles son los programas educativos en donde se requiere a un académico y con qué perfil. Si los perfiles los definimos desde el pladea, entonces no van a ser retratos. Esos perfiles que deben estar señalados desde que la construcción de un plan de estudios deben ser validados en consejos técnicos, autorizados por las autoridades y publicadas las convocatorias para incrementar esa planta con más y mejores méritos. El crecimiento de la universidad debe darse con planeación y debe darse con calidad. Esto para los recursos humanos. Y los recursos de la infraestructura, también tenemos allí un tema de planeación que se hace a nivel regional
en donde observamos los distintos edificios. Tenemos más de 400 edificios en la Universidad Veracruzana y hay unos con distintos grados de deterioro. Hay edificios que están muy útiles, que son de reciente construcción, y hay otros que están francamente en grave deterioro. Tenemos que hacer un plan de mantenimiento en la medida en que los recursos financieros mejoren y hacer la planeación del crecimiento, que hay que decir que no hemos dejado de construir a pesar de la crisis financiera en la que nos hemos visto envueltos. Gracias. Pregunta número 77. ¿Conoce los índices de abandono? ¿Cómo mejoraría la retención de los estudiantes de licenciatura? Pregunta de los académicos. Sí, hay una deserción menor. En el modelo educativo se ha demostrado que tenemos un índice de titulación mucho mayor. De hecho, lo que pasa con el modelo educativo es que ya no formamos a ningún pasante. Ese fue un cambio cualitativo importantísimo en nuestra universidad, porque nosotros solamente tenemos la figura de estudiante en activo o profesionista con su cédula profesional. Y eso significó que lo que teníamos nosotros como índice de eficiencia terminal se convirtió en el índice de titulación. Lo que teníamos de deserción, hay que decirlo, que se mantiene. Hay una población que lamentablemente deja sus estudios por distintos factores y que debemos de procurar a través del fortalecimiento de las tutorías apoyar a estos estudiantes para que no abandonen sus estudios. Requerimos pues esta atención es importante, pero también debemos de celebrar que el modelo educativo propició que la Universidad Veracruzana está hoy con un índice de titulación bastante alto. Yo puedo decir que nosotros ofrecemos 16,000 espacios en cada convocatoria, que es verdad que nos quedan algunos espacios que no son utilizados, y en esa medida hay que revisar cómo están los planes de estudio y por qué ya no son pertinentes y no son solicitados por los estudiantes. Ese es un trabajo colegiado importante que se debe llevar a cabo en cada entidad, pero yo firmo alrededor de 10,000 títulos al año. Esto nos habla de una muy buen índice de titulación. Estamos generando profesionistas con cédula profesional, con capacidad de desempeñarse en el campo de trabajo en todo el país o de seguir sus estudios de posgrado, y debemos de procurar asegurarles que los programas en los que estudian sean de calidad para que obtengan becas, para que obtengan trabajos, para que estén así considerados. Uno de los esfuerzos que hicimos, por ejemplo, que era algo muy delicado de esta universidad, es que los programas educativos de medicina, que tenemos 5, uno en cada región, no estaban acreditados cuando llegué a la rectoría, y ese es un tema delicado por los campos clínicos y los espacios para las especialidades médicas, y hoy todos nuestros programas están acreditados, los de las medicinas en ciencias de la salud. Esto es algo muy importante. Es decir, a lo que llego es, también las acreditaciones de calidad van a incidir en la posibilidad de atender a los estudiantes, porque hay un esfuerzo también en estas acreditaciones de cómo se atiende al estudiantado, de cómo se abate la deserción y cómo se le apoya para la conclusión de sus estudios exitosamente. Pregunta 114. ¿Cuáles serían las estrategias para unificar el desarrollo integral de las regiones académicas y administrativas, generando un impacto multidisciplinario y social en el estado de Veracruz? Pregunta de los académicos. Gracias. Las regiones tienen particularidades, pero hay que decir que en este trabajo que se ha hecho por las acreditaciones hemos avanzado de manera paralela. Yo no observo una menor calidad en programas en las regiones, y en la medida en que han demostrado tener esa calidad frente a los evaluadores pares y que hemos avanzado en la acreditación sin ninguna distinción con la región Jalapa, que suele verse como la más importante. Es numéricamente más importante y es más diversa. Tenemos más habilidades en términos de la oferta cultural y de la oferta deportiva, pero en el tema de la formación de nuestros estudiantes
estudiantes estamos creciendo en calidad y consolidándonos también en las regiones. Hay que observar estas particularidades regionales que nos deben llevar a hacer programas educativos acordes a las necesidades regionales. Es así que en el norte y en el sur tenemos ingeniería petrolera o esta licenciatura en la que hablaba que se atiende puertos o ingeniería naval en el puerto de Veracruz. En fin, cada región debe de reconocer cuáles son las necesidades regionales y en base a eso también hacer sus planes de estudio, modificar sus planes de estudio, porque estamos formando también a jóvenes que van a integrarse a la capacidad de empleo de las regiones. Yo considero que también un factor que nos permite ver que en las regiones estamos consolidándonos es el incremento en las regiones de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores. En Jalapa las facultades y los institutos están muy separados y eso hace que también las funciones sustantivas están alejadas. Esta estructura que replica la estructura de la UNAM, en que los investigadores hacen aquí investigación y los docentes están en las facultades, no ha sido del todo sana y yo observo en las regiones que esto está creciendo de manera distinta porque los académicos en las facultades están generando conocimiento, están integrando a sus estudiantes en la generación del conocimiento y estamos observando cómo en las regiones cada vez hay más miembros del Sistema Nacional de Investigadores que son parte de las facultades. Yo creo que las regiones nos están poniendo ejemplos en varios rubros a Jalapa y este es uno de los temas, cómo integramos la generación del conocimiento y la docencia en esta integración, esta integralidad en las dependencias y también esta conciencia de la interculturalidad que ya aquí se ha señalado, el hecho de tener la UBI en cada una de las regiones ha dado una conciencia a nuestros estudiantes en las regiones muy valiosa de diversidad y de la riqueza de la diversidad y de la celebración de la diversidad, de la conservación de nuestras lenguas originarias y de hecho de la generación de conocimiento incluso en nuestras lenguas originarias. Pregunta 123. ¿En su proyecto se encuentra considerado eliminar brechas entre el quehacer académico y administrativo? Pregunta de funcionarios. El tema administrativo es muy importante, es tortuoso y es complicado. Lamentablemente, quienes trabajamos con los dineros públicos sabemos que tenemos que dar cuenta de cada peso y de cada centavo y que esto ha establecido sistemas de control muy rígido y muy estricto. Y hay que decir que lo que ha avanzado la sociedad civil en el tema del abatimiento de la corrupción, de la lucha contra la corrupción, ha significado que se establezcan medidas administrativas que resultan tortuosas. En el ánimo de la rendición de cuentas y de la transparencia, hoy tenemos que explicar cada gasto con mayor claridad que hace unos años. Se vuelve un tema de obligación, pero yo creo que podemos simplificar trámites y de hecho lo hemos hecho con algunos. Hay algunos trámites que se han reducido en tiempo de varios días, como uno fue el tema de la contratación de maestros que ganaban una convocatoria, se redujo en significativos pasos y en varios días. Antes nos tardábamos meses en el primer pago de un académico que ganaba un concurso, hoy este se ha agilizado. También tenemos trámites que antes no se podían hacer en las regiones, tenían que venir a Jalapa con el papeleo, hoy se hace a través de envíos por internet y eso hace que se reduzcan los tiempos y los esfuerzos, pero todavía nos falta mucho por hacer y hay que establecer medidas para hacer comunicarse nuestros sistemas de información institucionales. Tenemos una estructura tecnológica e informática muy robusta, pero no se comunican porque crecieron separados algunos de nuestros sistemas y este es un trabajo que tenemos que hacer y que lo tengo planteado también en la propuesta de lograr que el sistema institucional de información universitaria se comunique entre sí y que de esta manera tengamos unos procesos más coherentes y más eficientes. Hay un compromiso importante con la simplificación de
de todos estos trámites. Tenemos ahora la posibilidad de Mi Pago que se hace por medios electrónicos y seguiremos implementando otras medidas a través de las herramientas tecnológicas. Siempre querremos simplificar trámites, pero también siempre procuraremos cumplir con la ley, y las leyes hoy administrativas de los recursos públicos hacen que nos establezcan candados complejos. Gracias. Gracias. Pregunta número 112. ¿Qué propone para optimar los recursos que por diferentes medios se adjudica a la institución para realizar sus funciones sustantivas? Pregunta de los académicos. Yo no entiendo bien esa pregunta porque los recursos hay distintos. Hay los presupuestos ordinarios, hay los extraordinarios y hay los recursos propios. Entonces, los recursos que son los que vienen de la Federación o del Estado están generalmente etiquetados. Los recursos nos llegan y los recursos ordinarios son para el pago de nómina, que como es de todos sabido, eso se lleva un porcentaje muy amplio de los recursos de la universidad. Luego tenemos los recursos extraordinarios, muchos de ellos se ganan por concurso y hemos sido muy exitosos en ganar recursos extraordinarios de programas también federales o estatales, y estos también están etiquetados. Y luego tenemos los recursos propios que procuramos ejercer de la manera más eficiente para que se puedan hacer más cosas con los pocos recursos que tenemos, que se pueden ya sí aplicar con cierta libertad. Hay cosas que son que hemos abatido en gastos significativamente. Desde que llegamos a la rectoría, el haber pues terminado las obligaciones que teníamos con un equipo profesional de deporte significó un ahorro importante que nos permitió seguir avanzando y seguir cumpliendo con nuestras obligaciones con nuestra universidad, y hemos reducido gastos en cuestiones como telefonía, viáticos, incluso en gastos médicos, en la medida en que integramos todo esto de medicamentos también validados por académicos nuestros expertos en el tema, que reconocíamos medicamentos con calidad y que fueron integrados en este patrón de medicamentos que se ofrece por el servicio médico, de tal forma que redujimos y hicimos un ahorro como de 500 millones de pesos que se aplicaron en otras situaciones que son importantes para la universidad, como por ejemplo la internacionalización. El tema de la movilidad es algo que cuesta y que sabemos que es importante y que significa una experiencia de vida para los jóvenes, para los académicos, para los funcionarios, y hemos aplicado recursos en estos, pero hemos conseguido y hemos encontrado en dónde nos dan recursos para que estas iniciativas que son costosas sigan creciendo. Entonces hemos podido crecer, por ejemplo, en internacionalización, obteniendo recursos específicos para eso. Creemos que en la investigación tenemos también limitantes, el CONACYT ha recortado los recursos significativamente y tenemos que encontrar opciones para el apoyo a la investigación. Desde luego los investigadores tienen que buscar en dónde se les otorgan recursos, tenemos que simplificar las formas de control de esos recursos, siempre cumpliendo con la ley, y de hecho hemos establecido incluso iniciativas a convocatorias para apoyar investigaciones, estableciéndolas como premios para que no tengan que ser comprobadas con los requisitos que significan el uso de recursos públicos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Sara Decilia Ladrón de Guevara González por sus respuestas. Enseguida le pedimos al doctor Jorge Manso Denes que pase a tomar sus preguntas. Pregunta número 50. ¿Considera usted importante la apertura al diálogo con el personal que labora en la institución
o solo lo haría con sus líderes o jefes? Pregunta de los académicos. Bueno, la apertura al diálogo, como lo mencioné en mi presentación, es parte de la asertividad institucional. En realidad, lo que nosotros tenemos que hacer para poder sacar adelante las diferentes problemáticas de la institución es estar en comunicación constante con todos los actores de la universidad, docentes, estudiantes, trabajadores, técnicos, manuales, etcétera. Pero sí necesitamos tener, como lo mencioné durante mi presentación, una total apertura y una total disposición a tener todo un sistema de conversación constante con la comunidad. Porque la comunidad es la que tiene, a final de cuentas, el pulso de lo que está pasando al interior de cada una de las entidades de la institución o en cada uno de las diferentes áreas en las que nos estamos desarrollando. Por supuesto que la comunicación debe de ser algo constante en la institución, permanente, un diálogo abierto, un diálogo asertivo. Gracias. Gracias. Pregunta número 65. ¿Cómo piensa usted generar un acercamiento con los sectores productivos, públicos, privados y sociales? Pregunta de los académicos. Bueno, eso es fundamental si nosotros queremos obtener recursos extraordinarios. Sabemos en los diferentes campos, en el campo de la investigación, que es donde yo me desarrollo, que necesitamos estar en contacto directo con diferentes organizaciones y empresas, de tal manera que nosotros podamos obtener estos recursos. Y cuando nosotros vemos la desconcentración que tiene la universidad en estas que les comentaba, 5 áreas metropolitanas más grandes, y observamos el entorno de estas 5 áreas metropolitanas, nos podemos dar cuenta que podemos tener vínculos en cada una de las regiones muy grandes con todos estos sectores. Vínculos que pudieran traerle beneficios a la institución, pero beneficios regionales, de acuerdo a la vocación regional, a la integración de cada uno de estos académicos o de cada uno de estos cuerpos académicos con su entorno. De tal manera que lo que nosotros tenemos que hacer es integrar a la universidad en su trabajo social con el entorno en el que se está desarrollando. Podemos ver las regiones que son bastante grandes y que son, de acuerdo a la INEGI, de población similar, Coatzacoalcos, Minatitlán, Córdoba, Orizaba, etcétera. La mayor es Veracruz, Boca del Río, y podemos ver que existe una gran cantidad de oportunidades que podemos tener en esas regiones para el contacto y la consecución y el apoyo que la institución, el apoyo social que la institución pueda dar a esas regiones. Pregunta número 64. ¿Por qué los grupos artísticos no se les promueve por medio de la vinculación para que tengan presencia en los diferentes sectores de la población en los municipios aledaños? Pregunta de los académicos. El por qué no lo sé, pero esa es una pregunta que yo me he realizado en ese transcurso de la integración del proyecto. En realidad, los grupos artísticos han sido un referente para la universidad. Nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de grupos que van desde la orquesta sinfónica, el ballet folclórico, Tlenguicani, etcétera, y que son grupos que nos han dado renombre como institución. Nos han puesto al frente nacional de instituciones con manifestaciones artísticas. Pero sí también es fundamental que nosotros veamos que la Universidad Veracruzana está dividida en 27 dependencias de educación superior, y la DES de Artes solo tenemos una, aquí en Jalapa, cuando deberíamos de tener ahora en otras regiones. Sí, se está empezando pero necesitamos nosotros ir distribuyendo toda esta área de artes en las 5 regiones.
y no nada más en las 5 regiones, sino incluso más allá en la Universidad Veracruzana Intercultural y llevarla también a las casas de la universidad. Pregunta número 124. ¿De qué manera el modelo educativo puede hacer que se utilice eficientemente la información tan valiosa que existe en las bibliotecas de la Universidad Veracruzana? Pregunta de funcionarios. Bueno, el modelo educativo tiene estas observaciones que marqué durante mi presentación, pero que en realidad nosotros sabemos, y eso está en el proyecto, que necesitamos integrarnos en el asunto bibliotecario a las bases de información. Si nosotros vamos a impulsar una verdadera distribución del conocimiento impreso, del conocimiento publicado, tenemos que facilitar el acceso a este conocimiento. Y ese acceso es fundamental que podamos nosotros distribuirlo a toda la comunidad. No nada más a los estudiantes que están en el modelo educativo, sino también a los docentes, a los investigadores y a toda la comunidad. Y una de las maneras en cómo ya se está haciendo, porque ya se está haciendo, es la distribución de la información en línea, de poder descargar de bases de datos literatura que nos permita a nosotros trabajar, estudiar e investigar. Ciertamente nos hace falta todavía mucho camino al respecto con las bases de datos, pero tenemos que seguir impulsando también el uso de las bibliotecas típicas, ¿no? Las bibliotecas clásicas, porque es fundamental seguir teniendo en nuestra comunidad el libro como tal, que sigue siendo una joya, ¿sí? Y que tenemos que seguir impulsando a través de los diferentes eventos como el de la FILU que organizamos cada año. Entonces, es indispensable, es una tarea fundamental que tengamos acceso a la literatura en todos los niveles. Pregunta número 5. Describa cómo ha sido su relación con la comunidad universitaria. Ofrezca ejemplos relevantes y comente cómo esta experiencia podría ayudarle en su gestión como rector. Pregunta de los alumnos. Pues mi relación con la comunidad universitaria ha sido siempre bastante cordial. Me ha gustado la docencia. Tengo una integración desde hace 25 años que ingresé como investigador constante en la formación de estudiantes, en la impartición de docencia, en la realización de trabajo, de investigación, en colaboración con académicos, en cuerpos académicos. El cuerpo académico que tenemos es uno de los más antiguos que hay en la universidad, consolidado. Y esto me ha permitido a mí integrarme adecuadamente con la comunidad, con toda la comunidad, que me ha permitido tener interacción con ella. De tal manera que en el transcurso de este tiempo yo puedo dar ejemplos de que he transitado con mi trabajo por diferentes facultades, dando docencia o dando alguna charla, ¿sí? Y en facultades en donde quizás ustedes digan, ¿qué haces ahí? ¿No? Facultades de administración, he dado pláticas sobre neurofisiología, en economía, ¿sí? En leyes, digamos por decir algunas que aparentemente no están en el campo en el que yo trabajo. Pero esto me ha permitido tener una relación cordial. En realidad, bueno, no lo tendría que decir, pero creo que hemos hecho mucha empatía con toda la comunidad con la que me he relacionado en todo este tiempo, al grado de que hemos podido formar diferentes grupos de investigación, institutos, centros, posgrados, y que nos ha permitido a nosotros incrementar la calidad educativa en nuestro campo de estudio. Agradecemos la participación del doctor Jorge Manso Denes. Con su participación concluimos este evento.
Agradecemos a la comunidad universitaria por su presencia. Buenos días a todos.